Así, hermanos, Dios bendiga sus vidas. Y hoy pues estaremos dando inicio a los estudios del libro de Daniel y de Apocalipsis. Y ahí, a través de estos estudios, pues estaremos conociendo acerca del plan de Dios para los últimos tiempos. Son dos libros que se complementan, ya vamos a ver de qué manera, pero también son libros que Dios ha escrito para cada uno de nosotros. De hecho, el libro de Apocalipsis me fascina su inicio, porque su inicio nos motiva a cada uno de nosotros a estudiarlo. Dice: bienaventurados los que leen y los que guardan las palabras de esta profecía. Entonces, vea cómo la palabra de Dios en estos libros nos motivan a cada uno de nosotros como creyentes a estudiarlos, a escudriñarlos. Y no deben ser libros para que generen temor en nosotros. Las películas de Hollywood, yo sé que han hecho mucho dinero con este tipo de situaciones, ¿verdad? Y en el año 2012 pues se hicieron gran bulla con aquella película 2012. En el año 2000 hubo aquel gran crisis y aquella preparación en los sistemas informáticos para que el año 2000 no afectara todos los sistemas de telecomunicación. A mí me tocó estar al frente de una de estas empresas precisamente, y era algo que generaba preocupación, temor, porque no se sabía qué es lo que iba a ocurrir. Lo cierto es que siempre han habido situaciones críticas. Sin embargo, en esta ocasión y a la voz de distintos líderes mundiales, es la primera vez que el mundo enfrenta una situación de esta manera. El mundo moderno enfrenta una situación de esta manera, de esta magnitud, en distintos lugares al mismo tiempo. Y esto va a traer sin duda cambios. De esto vamos a ir hablando poco a poco. Entonces vamos a estudiar acerca del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a iniciar haciendo una cronología de hechos, que no siempre a veces los tenemos con claridad en ese orden. Sé que muchos hemos leído la Biblia y hemos estudiado la Biblia, pero no hemos puesto esto en una perspectiva cronológica. Hoy vamos a ver esos hechos cronológicamente, y luego vamos a dar inicio al estudio de una de las primeras profecías que aparece en el libro de Daniel, y es en el capítulo 2. No vamos a estudiar todos los capítulos del libro de Daniel, solo algunos. Porque la idea es ponernos en el contexto actual, viendo las profecías que ya han sido dadas. Algunas de ellas ya se han cumplido y otras están por suceder. Así que le animamos para que usted desde ahora pueda compartir ya ahí con sus amigos este enlace. Compártalo ahí, tómese unos 30 segundos. No sé si mi esposa me ayuda con mi teléfono para que ella lo haga también ahora. Entonces ahí comparta con cada uno de sus amigos, sus amistades. Sin duda es un mensaje especialmente para la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia a la cual Dios le ha dedicado estos libros. Es la iglesia a la cual Dios le ha dado estas palabras. Y tal como les explicaba en el libro de Apocalipsis, Dios nos motiva a estudiar, a guardar y a estar atento de los tiempos. Imagínense todo el libro de Apocalipsis, y a veces es de los libros que menos dedicamos en las congregaciones. Es a veces de los que menos estudiamos. Y es uno que el Señor nos invita, y no una vez, sino empieza con una bienaventuranza de que leamos ese libro, y termina con una bienaventuranza también el libro de Apocalipsis, de que leamos ese libro y que guardemos las cosas ahí escritas. Así que yo le invito a que en esta serie que vamos a estar compartiendo en estos próximos días, usted ahí esté listo. Puede tomar un lápiz y puede tomar un papel también, para que usted vaya anotando, y también me pueda mandar preguntas. Ahí pues los hermanos de la iglesia tienen mi correo. Si no lo tienen, pues ahí en el chat de la iglesia, ahí lo pueden consultar, preguntar, o le escriben a mi esposa también y se los compartimos, y ahí me puedan mandar precisamente las preguntas. Yo creo que estamos listos. Sí, estamos listos. Bien, entonces agradecemos a todos, y vamos a usar la presentación, la proyección. Vamos a apagar un poco las luces para que se vea mejor la imagen que vamos a proyectar, porque en base a eso vamos a ir explicando. Estamos esforzándonos por hacerlo lo más sencillo posible y que pueda ser entendido. Recuerden, no vamos a entrar a todos los detalles, pero sí queremos que la iglesia conozca lo que la palabra de Dios enseña acerca de lo que ha pasado y de lo que va a ocurrir. Entonces, Dios bendiga sus vidas. Vamos a iniciar ahora. Y vamos a iniciar, como les decía, acerca del libro de Daniel. Sé que tal vez me van a ver un poco más oscuro, pero no se preocupe por eso. Y hay alguien en la congregación
a quien sus padres, pues, cuando hablábamos del libro de Apocalipsis, sus padres, pues, ponían las prédicas cerca y comentaban que él desde el vientre de la madre, pues, le gustaba, y así que él les manda un saludo. Y ahí está él sonriendo. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar otra vez acerca de Daniel y Apocalipsis, tal como a él le gustaba. Así que ahí les manda saludos Matías. Saludos a sus padres que nos están viendo en este momento. Bien, quiero comenzar con una cronología de hechos de la Biblia, que no siempre conocemos. Dios ha dado a Israel como un tipo de cronómetro del tiempo del cumplimiento de sus profecías. Y todo inicia sin duda desde Génesis, pero voy a tomar el inicio de la historia desde Abraham. A Abraham Dios le dio una promesa, y le dio la promesa de que de él iba a ser una gran nación. Y entonces el asunto con Abraham era que él precisamente ya estaba de edad adulta, ya tenía cerca de 90 años, no tenía hijos, y llegó a la edad de 100 años cuando su hijo nació. Y Sara era de 90 años. Sin duda eran chavalos ahí, y pues tuvieron el hijo de la promesa. Ese hijo de la promesa que Dios le dio es Isaac. Entonces aquí vemos cómo Abraham pues tiene como hijo a Isaac, sin duda tuvo a Ismael también, pero el hijo de la promesa del cual iba a surgir la nación era de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. Aquí voy a ir narrando los hechos cronológicos, no vamos a entrar al detalle de cada historia porque si no nos va a llevar toda la semana. Entonces Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito, pero Esaú vendió su primogenitura, o sea, la menospreció y la cambió por un plato de lentejas. Entonces quien recibió la bendición fue Jacob. Y es a Jacob a quien Dios le cambia el nombre y le da el nombre de Israel. Entonces desde Jacob, ahí vemos ya el nombre de la nación de Israel, un nombre que Dios le dio, y él tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos, uno de ellos era José, y estoy seguro que usted conoce la historia de José. José pues fue vendido por sus hermanos, por 10 de ellos fue vendido, y fue dado como esclavo a Egipto. Y José pues tuvo sueños estando allá en Egipto, y él pudo interpretar además sueños, también sueños del faraón, y el faraón vio en él una sabiduría especial, y entonces lo puso a cargo de prácticamente del plan de hacer frente a la crisis que iba a enfrentar la nación egipcia, porque iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pues vinieron los 7 años de abundancia, y José ahí coordinó todo para que tuvieran granos almacenados, para que en los tiempos de escasez nada de eso les hiciera falta. Vinieron los 7 años de escasez, ¿y qué ocurrió? Durante los 7 años de escasez, Israel o Jacob y sus otros 11 hermanos padecieron hambre. Y entonces mandó Jacob a sus hijos a Egipto, porque sabía que ahí había alimento. Y ahí sus hijos pues fueron y se encontraron con José. Usted conoce la historia, la voy a resumir. Al final se reconciliaron, y tanto Jacob, que es Israel, junto con sus 11 hijos y sus familias, se fueron a Egipto. Y ahí en Egipto, ellos estuvieron sirviendo ahí en Egipto, pero llegó un momento en donde un faraón, que llegó tiempo después de José, él pues no reconoció al pueblo de Israel, y al no reconocerlo ahí, él más bien los empezó a esclavizar, empezó a maltratar, los empezó a tratar como esclavos. Y es en ese momento que el pueblo de Israel clama a Dios, y Dios envía a un libertador. Ese libertador, usted lo conoce, su nombre fue Moisés. Así que en esta Semana Santa pues puede ver la película Los 10 Mandamientos. Es una muy buena película, claro, la versión antigua, no las versiones nuevas que le quitan ahí la gloria a Dios. Entonces, Moisés es usado como un instrumento por parte de Dios para liberar a la nación israelita de la esclavitud de Egipto. Ahí donde vienen las 10 plagas de Egipto, es donde Dios también abre el mar Rojo para que ellos pudieran cruzar, y libera a los israelitas de Egipto. Y comienza lo que nosotros conocemos como el Éxodo.
El éxodo pues es como la salida, el salir de un lugar. Ellos salieron de Egipto, iban en dirección a la tierra prometida. Aquí estoy narrando la historia, los hechos cronológicos, tratando de ponerlos en el orden para que usted pueda comprender toda la historia, porque esto es importante antes de estudiar el libro de Daniel y antes de estudiar el libro de Apocalipsis. Entonces comienza el éxodo, y ahí en el éxodo, ¿qué ocurre? Dios los lleva al borde de la frontera de la tierra prometida, y ahí en ese borde de la tierra prometida ocurre algo. Los israelitas no le creen a Dios, sino que vieron allá gigantes y se consideraban ellos como langostas. Se consideraban ahí que estaban y que no iban a poder conquistar la tierra. Entonces Dios dice, bueno, toda esta generación que no me creyó va a quedar y va a perecer en el desierto. Solo 2 personas, Josué y Caleb, le dieron un buen informe a la nación israelita, a los israelitas, pero los demás no creyeron. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que esa generación muere. Y en el último momento ya Moisés hace la transferencia de mando a Josué. Y Josué juega un papel importante. Ya Moisés no pudo ver la tierra prometida, pero el liderazgo fue heredado a Josué. Josué pues juega un papel fundamental, porque él iba a ser el líder que Dios iba a utilizar para que Israel conquistara la tierra que Dios les había indicado. Entonces Josué pues hace ese papel de líder. Ahí donde usted encuentra historias como la de Jericó, precisamente cuando cayeron los muros de Jericó. Entonces Josué es usado para eso, y Josué llega al final de sus días, y Josué les dice a los israelitas que él y su casa iban a servir a Dios y que los demás escogieran a quién servir. Ocurre algo, pues Josué reparte la tierra conquistada entre las 12 tribus, cada quien recibe su heredad, cada quien recibe su tierra. Pero ocurre algo con los israelitas luego del liderazgo de Josué. No queda un líder único como estuvo Moisés o como estuvo Josué, sino que cada quien vivía a su manera, y algunas de las tribus o naciones que quedaron ahí en Canaán hicieron que Israel se corrompiera y se fueron tras la idolatría. Entonces ahí ocurre un tiempo de los más oscuros en la nación de Israel. Es un tiempo de los jueces. Este tiempo de los jueces significa que el pueblo de Israel se iba a entrar la idolatría. Entonces ahí Dios, como se habían olvidado de él, enviaba un castigo. ¿Qué era el castigo? Que otro pueblo los conquistaba, ya sean los madianitas, ya sean los amonitas, ya sean los moabitas. Entonces alguno de estos pueblos venía y los conquistaba y los sometía, y entonces el pueblo de Israel estaba sometido, y en ese sometimiento clamaban a Dios para que Dios los perdonara. Entonces cuando clamaban a Dios, Dios lo que hacía es que, siendo misericordioso, levantaba un juez para que ese juez se constituyera en un líder, y en algunas ocasiones era líder de una tribu o de varias tribus. Y entonces ese juez venía y era usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la opresión. Ejemplo de ellos, Gedeón es uno de ellos, Sansón fue otro, Jefté fue otro, y así están escritos en el libro de los jueces. Pero era como una montaña rusa. El pueblo de Israel, mientras estaba el juez, él se portaba bien. Una vez que el juez moría, empezaba la decadencia en Israel, caían otra vez en idolatría, volvían a clamar a Dios, Dios levantaba otro juez, y de ahí otra vez se volvían a portar bien, y estaban así, en un sube y baja. Esa es la temporada de los jueces. En ese tiempo Israel no tenía un rey. Y viene el último juez, Samuel. Samuel, además de ser juez, fue también un profeta y sirvió también en el sacerdocio ahí con Elí. Samuel es una figura muy importante en Israel, porque marca un periodo de transición. El pueblo de Israel, luego de sufrir varias reveses con las temporadas de los jueces, clama y le dicen a Dios: queremos un rey, queremos que nos pongan un rey. Y entonces aquí Dios le dice a Samuel que está bien que pongan un rey, y Dios, a través de Samuel, eligen a Saúl como el primer rey de Israel. Entonces Samuel es esa transición entre la época de los jueces
y el establecimiento del reino de Israel, el establecimiento de la monarquía. Aquí surge lo que conocemos como el reino unificado de Israel. Aquí las 12 tribus estaban con un solo rey. Y ese primer rey fue Saúl. Usted conoce también parte de la historia donde Saúl es desechado precisamente porque él se rebela contra Dios, se obstina también en su pecado, y entonces es desechado y nombran a un nuevo rey, que es David, que luego de mucho tiempo y luego que Saúl muere, David es reconocido como rey de Israel. David representa la era dorada de Israel. Es el rey que siempre han puesto como comparación a todos los demás reyes que han existido en Israel y en Judá. Entonces, ¿por qué? Porque fue una época gloriosa realmente. Ahí donde Israel conquistó toda la tierra prometida. Fue hasta ese momento, hasta el momento de David, que toda la tierra que Dios les había dicho que iban a conquistar, David la logra conquistar. Por mano de Dios, claro, y usando como instrumento a David. Entonces, ahí el reino estaba unificado. Solo 3 reyes estuvieron durante el reino unificado: Saúl, David y Salomón. Salomón fue hijo de David. Pero con Salomón entró un gran problema. Entró la idolatría otra vez a la nación de Israel. ¿Y por qué entró la idolatría? Porque Salomón pues se casó con 700 esposas, 300 concubinas, y ellas inclinaron su corazón a dioses extraños. Y es interesante el hecho de Salomón porque se ha conocido como el hombre más sabio que ha existido, pero su sabiduría de la que hace referencia es una sabiduría humana, no una sabiduría espiritual, porque actuó sabiamente, humanamente hablando, pero espiritualmente se comportó realmente bastante mal. Entonces, Salomón permitió la idolatría en Israel, permitió que se establecieran templos de adoración a otros dioses, y entonces, como castigo, Dios, luego de que Salomón iba a dejar el reino, iba a dividir el reino. Y aquí viene ya otra temporada que es el reino dividido. Un detalle: durante el reino unificado, y fue durante Salomón que se construyó el primer templo. El primer templo en Jerusalén, ahí fue construido ese templo. Y lo voy marcando porque son datos históricos importantes, para que usted también vaya tomando nota. Fue durante el reino de Salomón que ese primer templo fue construido. Fue un templo majestuoso, fue un templo increíble. Todo el oro y todo el material lo dejó listo David, pero quien lo construyó fue Salomón. Bien, entonces el reino se divide, y se divide en 2 reinos. El reino de Israel, o reino del norte, que aquí estuvieron 10 tribus, y el reino de Judá, o el reino del sur, que aquí estuvieron 2 tribus. El reino de Judá básicamente lo constituyeron los de la tribu de Judá y los de la tribu de Benjamín. Ellos 2 constituyeron el reino sur. Es en el reino sur donde estuvo Jerusalén. En el reino norte, allí estuvieron 10 tribus. Y ese reino, desde el principio, desde el primer rey, se volvieron a la idolatría completamente. Tuvo los peores reyes de todos los tiempos. Ahí usted puede encontrar a Acab, por ejemplo, el esposo de Jezabel. Entonces, ahí en el reino norte, es un reino que estuvo dado a la idolatría. El reino sur tuvo reyes malos, pero tuvo algunos reyes muy buenos, como Ezequías, como Josías, que ya los hemos estudiado en otro momento. Entonces, el reino norte, que estuvo dado a la idolatría desde el principio, sucedió algo. Vino el imperio asirio y los conquistó, como un castigo precisamente por estar en idolatría. La capital del reino de Israel fue Samaria. Asiria, pues, en el año 722 conquistó el reino de Israel. Luego Asiria quiso conquistar el reino de Judá, pero en Judá estuvo un rey que fue uno de los reyes grandiosos que tuvo la nación judía. Ni antes ni después, dice la escritura, hubo otro rey como este rey, que fue el rey Ezequías. El rey Ezequías, pues, no se doblegó ante el rey de Asiria, sino que buscó de Dios. Y en una noche, el ángel de Dios destruyó al ejército que asediaba a la nación judía, que era de 180,000 hombres. Y entonces lo asedió, y precisamente el ángel los liberó en una sola noche. Entonces el reino de Judá no fue conquistado por el imperio asirio.
Pero luego del imperio asirio vino otro imperio, que es el imperio de Babilonia. Y en este imperio de Babilonia, el reino de Judá sí fue conquistado. Ya el reino de Judá terminó cayendo aún más en decadencia, decadencia espiritual, decadencia también a nivel social. Se habían olvidado de los pobres, se habían olvidado de las personas necesitadas, y entonces el reino de Judá se había ahí ya olvidado de Dios, y entonces ahí sí son conquistados por el imperio de Babilonia. Eso ocurrió en el año 605. Y ocurrieron 3 deportaciones a Babilonia. Las deportaciones se refiere a, así como usted ve hoy, existen personas que son deportadas, que vienen de Estados Unidos y son enviadas a Honduras. Aquí era al revés. Aquí es de la nación donde fue conquistado, o sea, de Israel o de Judá, son sacados de su tierra y llevados a otra tierra que ellos no conocen, con el fin de que esas personas pierdan su identidad. Hubieron 3 deportaciones. Daniel, creemos, fue deportado en la primera, en la de 605. Hubo otra más adelante y hubo una última. Y esa última es importante por una razón. Porque en esa última, en el año 586, aquel primer templo que fue construido por Salomón fue totalmente destruido. Entonces, en el año 586 dicen que el historiador Josefo lo registra que fue el 10 de agosto de ese año 586, destruyó ese primer templo. Lo destruyó el rey de Babilonia y se llevaron todos los utensilios del templo, y todo eso ocurrió en esa temporada. Luego en esta época también, en este año 586, desde ese momento, y tal vez desde el 605 podríamos decirlo, Israel queda sin un rey. No, la verdad que desde el 586 queda sin un rey que reine sobre Israel. Se han convertido luego en provincias de imperios, y eso desde el 586 aún a la fecha. Hasta la fecha no ha habido un rey en Israel, desde el año 586. Ese momento, desde el año 586, también se conoce en las profecías bíblicas como el inicio del tiempo de los gentiles. ¿Qué significa eso? Que el poder precisamente de esta nación pasó a poder y a mano de los gentiles desde ese año 586. Al día de hoy, Jerusalén sigue no siendo la capital reconocida de Israel. Se ha reconocido internacionalmente a Tel Aviv como capital de Jerusalén hasta el año 2017, cuando el presidente de Estados Unidos dijo: yo sí voy a reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Bien, sigamos. Luego del imperio babilónico vino el imperio medo-persa. Y el imperio medo-persa, ellos juegan otro papel importante, porque ellos sí permiten que los israelitas, los judíos, regresen a su tierra. Ahí donde está la historia de Nehemías, la historia de Esdras también. Cuando permiten la reconstrucción de la ciudad, permiten también que vuelva a adorarse a Dios ahí, y ocurre lo siguiente: se permite la reconstrucción del templo y se construye el segundo templo. Ahí fue cuando ocurrió precisamente esa construcción, y un instrumento que Dios utilizó fue a Nehemías, que era copero del rey. Luego del imperio medo-persa vino el imperio griego. El imperio griego con Alejandro Magno, el más grande conquistador de la historia. Un imperio que fue sumamente veloz. De todo esto vamos a hablar más en detalle en las próximas enseñanzas. Pero sigamos acá. Entonces, el imperio griego le sucedió Roma. Y aquí en Roma hay otro hito histórico. Un hito precisamente que inició en el año 70. Y es que el segundo templo que había sido construido fue destruido en el año 70 de nuestra era. Y desde ese año 70 se perdió precisamente el reconocimiento o la identificación de la nación de Israel. Ahí se perdió la identificación ahí. De hecho, dejaron y fueron esparcidos. Ahí empezó la dispersión de todos los judíos. Y muchos judíos se fueron a Europa, a otras naciones, en África también. Entonces, de hecho, de Europa vinieron judíos aquí a América.
en 1492, judíos fueron expulsados de España y varios de ellos vinieron a Honduras. Quizá alguno de ustedes sea algún judío, tenga alguna raza ahí. Bien, entonces Roma en el año 70 se da esto. Y desde ese momento no es identificable la nación de Israel. Se pierde la identificación de Israel como nación. Y luego esto nos lleva a la era actual. Y en la era actual han habido acontecimientos que marcan la historia. Un primer acontecimiento, 1945. Aquí, luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dio cuenta que podía destruirse si no se tomaban acciones que ayudaran precisamente a evitar una catástrofe. 60 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se dice el mundo, es necesario que hagamos algo, esto no puede quedar así, y nació un nuevo orden mundial, podríamos decirlo ahí, desde 1945. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se nombró o se formó lo que se conoce como las Naciones Unidas. Y quiero recordarle esto a todos los que estudian profecía. El objetivo número 1 de las Naciones Unidas es paz y seguridad. ¿Por qué menciono esto? Porque desde 1945 el mundo entero está clamando por paz y seguridad. Y cada día se escucha más esta frase. Pero esta frase viene desde 1945, objetivo número 1 de las Naciones Unidas y objetivo número 1 del ente más importante de las Naciones Unidas, que es precisamente el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, ahí mencionan paz y seguridad. Bien, sigamos. ¿Qué otro hecho histórico ocurrió? Y este hecho histórico es parte del reloj que Dios marca. Porque antes de este hecho que viene a continuación, no era posible muchas profecías que se cumplieran. Es en 1948, por mano de la ONU precisamente, se forma el Estado de Israel. Entonces, en el mes de mayo de 1948 nace el Estado de Israel. Y este es un hecho trascendental, porque aquí se reactivan mucho del cumplimiento profético. Y es de lo que vamos a estudiar precisamente en el libro de Daniel y de lo que vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis. Porque para que muchas profecías de la venida del Señor Jesucristo se cumplieran, es necesario que esta nación exista. Y hoy existe. Y alguien podrá decir, y por eso es que hacemos la referencia. Alguien podría decir, pastor, terremotos, pestes, guerras y rumores siempre han existido, y es cierto. Pero lo que no había existido es estos dos temas. Una organización que busque paz y seguridad a nivel mundial, y lo segundo, una nación israelita reconocible. Quiero hacerle la observación que ya la ONU y ya el mundo entero, así como se vio amenazada la seguridad en el año donde se formó la ONU, producto de la Segunda Guerra Mundial, hoy el mundo está viendo una amenaza a toda la humanidad con pandemias como esta del coronavirus. Porque puede venir una pandemia peor, y ya el mundo está hablando de un nuevo orden mundial. Y ya le voy a poner las noticias para que usted lo vea. Y para que usted vea cómo todo va enlazándose, cómo todo va calzando hacia lo que la Biblia anuncia. Y la Biblia anuncia que en un momento en la historia va a ocurrir un último imperio humano, un último imperio mundial, y es el reino del anticristo. Y para que este reino del anticristo se presente precisamente, tiene que haber un tratado de paz, y yo quiero decirle, entre Israel y las naciones árabes o las naciones musulmanas o palestinas. Ese tratado de paz ya está en camino. Vea cómo es la historia. Precisamente el presidente Donald Trump reconoce a Israel, a Jerusalén, perdón, como capital del Estado de Israel. Y este mismo presidente es el que está impulsando de manera muy activa los tratados de paz. Y hace poco me pasaba la noticia, quien está detrás del tratado de paz es un judío. Claro, un judío que vive en Estados Unidos. Y está teniendo mucho reconocimiento, es muy interesante la historia, tengo que indagarlo más, y está muy joven, cerca de 36 años. Entonces,
¿Qué es lo que espera la nación de Israel? La nación de Israel está buscando la construcción del tercer templo. Y ese elemento es el que se anuncia también en las profecías bíblicas, que el anticristo se va a presentar en ese templo reclamando ser Dios. Entonces, ese templo no era posible si esta nación de Israel no estaba de pie. El que la nación de Israel esté de pie posibilita este tercer templo. Y este tercer templo, ya los israelitas tienen todo listo. Incluso dicen que saben dónde está el arca de la alianza. Eso no lo sé, dice que en escritos del rey Josías, precisamente, saben dónde está guardada. Eso usted lo puede ver en el Instituto del Templo de Israel, ahí cuentan esa historia. Pero lo cierto es que todo esto se está alineando para llevarnos a ese punto. Y ya vamos a presentar algunas noticias. Pero quería que usted conociera todo este orden cronológico desde Abraham hasta el final de los tiempos. Y ahora quiero que usted vea lo siguiente. Voy a limpiar un poco aquí. Aquí hay 6 imperios que existieron y que le hicieron la guerra a Israel. Quisieron desaparecer a Israel. Cada uno de ellos en su momento quiso destruir completamente esa nación de Israel. Quisieron barrerla del mapa, y eso es algo que hablábamos aquí con mi familia, que esa nación tiene una gran condición, una condición que difícilmente tienen otras naciones, y es que ellos, a pesar de haber sido desterrados de sus tierras en varias ocasiones, nunca perdieron su identidad y nunca se olvidaron, al estar en destierros así, de su relación así por medio de la Torá con Dios. Son personas que mantuvieron su identidad como judíos en las distintas naciones donde estuvieron. Distinto a nosotros, que una persona de Honduras se va a Estados Unidos y ya empieza a hablar como cubano o como venezolano y pierde el acento y ya se le siente otro acento y ya se empieza a pintar el pelo rubio y así, ¿verdad? Ya empieza a perder la identidad nacional como hondureño. Entonces, de hecho, usted lo ve, aquí nuestras calles pasan sucias, ¿verdad? Pero los hondureños que de aquí viajan allá a Estados Unidos, no, andan cuidando todo. Y allá son puntuales, allá recogen la basura, allá se comportan distintos. Pero cuando regresan a Honduras, no, tienen la basura en cualquier lugar, llegan tarde a la reunión. O sea, es un dato bien curioso. Bien. Entonces, han habido 6 imperios que le han hecho la guerra a Israel. Hay uno que hace falta, y es el 7º. Yo quiero que saque la cuenta y que lleve estas cuentas, porque adelante vamos a tomar referencia a estas explicaciones que estoy dando el día de hoy. Ahora, ¿de qué trata el libro de Daniel? El libro de Daniel se sitúa precisamente en esta época. El libro de Daniel empieza en Babilonia. Y ahí empieza la narración del libro de Daniel. Cuando Daniel es deportado y llevado a Babilonia. Y ahí Dios utiliza a Daniel y le da muchas visiones. Y el libro de Daniel trata precisamente del trato de Dios con cada una de estas naciones gentiles o estos imperios gentiles, cómo Dios va a tratar con ellos, pero también trata específicamente del trato de Dios con la nación de Israel. Cómo Dios va a tratar con Israel a través de todos estos imperios, cómo Dios va a salvar a Israel en lo último de los tiempos, en el tiempo del anticristo, cómo Dios va a intervenir ahí de manera divina precisamente. Entonces es un libro que trata con los imperios mundiales desde el punto de vista de los gentiles, pero también trata con Israel. No habla mucho o casi nada prácticamente de la iglesia. Ahora, ¿de qué trata Apocalipsis? Y esto por eso para mí era importante que lo entendiéramos, porque es sumamente relevante. Apocalipsis trata específicamente de los eventos antes, durante y después de ese último imperio mundial del anticristo. Él entra en detalles ahí, habla de la iglesia y habla también del trato de Dios con Israel. Entonces ahí se muestra eso y se muestra ya el triunfo final sobre el mal. También Apocalipsis nos da una visión. ¿Usted quiere conocer cómo es el cielo? Apocalipsis lo dice. Yo quiero hacerle ver algo. Tanto Daniel como Apocalipsis fueron escritos en tiempos de persecución, en tiempos de exilio. Y Dios tenía un propósito especial con estos 2 libros proféticos y en general con todos los libros proféticos similares a estos. Y era alentar a su pueblo, era darle esperanza a su pueblo, era mostrarle que Dios tiene el control de todo, que a pesar de que vinieran estos imperios así,
Dios iba a estar en control de todo. Y Dios es el que anuncia desde antes todo lo que va a ocurrir. Y así nosotros podemos creer. Él es Dios. Y uno ve a través del libro de Daniel lo sorprendente de todas estas profecías ya cumplidas. Y si se cumplieron en el pasado, se van a cumplir las promesas que Dios ha hecho a cada uno de nosotros, como su pueblo, como su iglesia. Dios tiene un plan y un propósito en todo. Él quita y pone reyes, Él muda las edades, Él cambia los tiempos. Él es el rey y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, Daniel y Apocalipsis son libros que fueron dados en tiempo que el pueblo estaba en persecución o estaba en exilio. Y fueron dados para mostrarle al pueblo que Dios tenía el control. Pero también quiero hacerle una referencia, y es una clave de interpretación bíblica. Cuando usted vea las imágenes que ahí aparecen, o las visiones que ahí aparecen, no es que nos vamos a poner a imaginar y a interpretarlo a nuestra manera. Esos libros, no es así. Estos libros se interpretan por la misma palabra de Dios. Si usted dice, ¿y ese quién era? ¿Y ese como el monstruo que aparece ahí, quién fue? La misma palabra de Dios nos dice quién fue. Entonces, para que no estemos inventando, y quería hacerle esta referencia a esos dos libros. Dios ahí nos muestra el camino final y el triunfo final sobre el mal. Ahí derrota al mal completamente. La victoria ya es nuestra porque Cristo Jesús ya la pagó en la cruz del Calvario. Él ya nos hizo más que vencedores. Usted ya tiene vida eterna si usted ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Usted ya tiene vida eterna y usted es más que vencedor. Entonces, esto es de lo que tratan los libros, y estos son hechos cronológicos que quería que los pusiéramos así, de manera para que todos nos podamos situar. Ahora sí, hoy vamos a ver el libro de Daniel capítulo 2, porque es una parte profética muy importante. Y Daniel capítulo 2, y voy a regresar aquí solo para tener la iluminación. Daniel capítulo 2, ahí cuenta la historia que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño que él tuvo lo dejó demasiado intranquilo, demasiado preocupado. Y entonces él se despierta del sueño y está abrumado, preocupado, intranquilo, y entonces le dice a los sabios, a los adivinos y a todo el mundo que tuvo un sueño que lo dejó intranquilo, pero que él no se acuerda de qué se trata el sueño, no se recuerda del sueño, pero que él como rey les dice a ellos que le digan cuál fue el sueño y además la interpretación. Entonces ellos le dicen, no, pero espérate, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo quieres que te digamos el sueño si ni siquiera sabemos? Eso nadie lo sabe, solo los dioses que están en los cielos lo saben. Entonces este rey tenía un modo bien bonito, y como no tuvo lo que quería, les dice, bueno, si no me dan el sueño y la interpretación, todos van a morir. Entonces aquellos no sabían, pues no podían, y empezaron a buscar a todos los sabios, adivinos y a todos los que estaban ahí, hechiceros, y entre los sabios estaba Daniel. Y Daniel le dice de qué se trata, y le cuenta ya el capitán ahí de qué se trata. Entonces le dice, no, llévame al rey y yo le voy a revelar ese sueño. Entonces le dice el rey, mira, yo ocupo un momento, que me des un tiempo para que Dios revele ese sueño y además su interpretación. Le dan el tiempo, Daniel llega con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y le dice que está esa situación, y entonces todos se ponen a orar. Y entonces Dios le da el sueño a Daniel, y además le da la interpretación. Y ese sueño es uno de los primeros momentos que vamos a estudiar el día de hoy. ¿De qué se trataba el sueño? Daniel capítulo 2, y lo voy a leer de la Biblia textual. Dice así, y lo voy a leer ahorita de corrido porque luego vamos a ir detalle por detalle de este sueño. Dice así, tú, oh rey, mirabas, y he aquí una imagen colosal. Esta estatua, que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie ante ti, y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí es un sueño que tiene Nabucodonosor, y aquí Daniel se lo está revelando, y más o menos le describe esta estatua así como está en la imagen ahí. Una imagen que saqué de internet, no la construimos nosotros, lo digo por los derechos de autor.
Entonces Daniel, y así como todas las que vamos a ver el día de hoy. Entonces Daniel ahí le describe esa parte del sueño. Pero ¿qué más le describe Daniel? Y esta parte es importante. Entonces recuerde, cabeza de oro, brazos y pecho de plata, luego muslos y torso de bronce, y luego las piernas de hierro y sus pies de parte de hierro y parte de barro cocido. Bien. Le sigue narrando el verso 34. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano que el viento arrebata, sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que golpeó a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Bien, yo quiero que anote estos detalles. Esta piedra no fue cortada con mano humana. Entonces esta piedra habla de una intervención divina. O sea, no es algo humano lo que va a ocurrir, sino es una intervención divina. Esta piedra golpea en una parte muy particular a la estatua y la golpea en sus pies, dice la escritura. O sea que lo golpea en esa parte, no lo golpea en la cabeza, no en el pecho, no en los muslos, no en las piernas, sino en sus pies. Como vamos a ver a continuación, cada una de estas secciones de la estatua representaba reinos. Y entonces, esa última parte de los pies es precisamente la última parte, el último imperio que se va a formar. Entonces, golpea ahí en ese punto la piedra. Una intervención divina que va a golpear ahí y que además, dice aquí la escritura en el verso 35, en la última parte, que esa piedra vino a ser un gran monte. En las escrituras, un monte es representado por un reino. Esto lo vamos a ver en la medida que vayamos avanzando. No tengo ahorita para poder dar todas las escrituras para que usted pueda tener todas las interpretaciones. Pero usted puede verlo ahí en Apocalipsis, precisamente cuando describe a la mujer sentada sobre 7 montes, dice que son 7 reyes y que recibirán poder. Bien, entonces, la piedra golpea precisamente en los pies. Esa intervención divina se va a dar en ese preciso momento. En el último imperio, ahí se va a dar esa intervención divina. Y después de eso, un gran reino que cubre toda la tierra. La promesa donde la gloria de Dios va a cubrir toda la tierra es ahí. Bien, vamos a ir ahora sección por sección del estatua. Y voy a recordar estos versículos, la frase que describe cada sección. Porque luego de estos versículos Daniel le da la interpretación. Y entonces vamos a poner la descripción y luego la interpretación, para que vayamos viendo. Y así usted va a ver que la Biblia se interpreta a sí misma. Y nadie tiene que estarse imaginando nada. Entonces, la primera parte de la sección era la cabeza de oro. Y alguien podrá decir, pastor, ¿y qué era una cabeza de oro? Mi abuelito usaba un diente de oro, pero una cabeza de oro, ¿qué puede ser? Entonces, aquí la Biblia nos dice, el verso 37, le dice Daniel a Nabucodonosor: tú, oh rey, eres el más poderoso rey a quien el Dios de los cielos ha dado el reino y el poder, y la fortaleza y la majestad. Y donde quiera habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Entonces, ¿a quién representa la cabeza de oro? Precisamente al imperio de Babilonia. Y en este caso está apuntando al rey Nabucodonosor. Y aquí podemos ver precisamente que él tenía el poder de todo. Quiero hacerle una reflexión. Todos estos imperios que le han hecho guerra a Israel hasta la fecha actual y el que viene, todos ellos, sus emperadores o sus reyes, siempre fueron considerados como dioses. Y esa es una blasfemia contra Dios mismo. O sea, estos imperios se caracterizan por esa cualidad o por esa situación, que a sus reyes se les ha considerado y se les ha llegado a adorar al nivel de ser divinos. Entonces, aquí el rey de Babilonia representa a esa primer cabeza. Esa cabeza que en ese caso tenía el dominio completo.
El imperio de Babilonia, y usted ve que después viene plata, luego bronce, luego hierro, va como degradándose todo. Y eso tiene que ver precisamente con la magnitud del poder que estaba sobre la cabeza o sobre el emperador. Por ejemplo, esta cabeza de oro, aquí el rey de Babilonia era todopoderoso. Usted lo ve aquí como lo describe Dios. Pero luego viene otro imperio que lo conquista, y ese imperio es partido en dos, los medos y los persas. Luego viene otro que lo sucede, que es Grecia, y Grecia tiene un poder que es más distribuido todavía, y se quiebra y se divide en 4 partes. Luego viene Roma, que Roma todavía más, ¿cómo es que se llama? El poder era más difícil porque había batallas entre generales que se mataban, habían traiciones, no había un respeto a aquella cabeza autoridad única como la había en este reino de Babilonia. Y el último emperador que viene al final, ya lo vamos a ver, se describe como que es bastante débil todavía la unión, pero va a hacer muchos estragos. Bien, entonces la cabeza de oro habla de Babilonia. Sigamos ahora. Y aquí tengo algunos datos históricos de Babilonia. Ahí pongo los datos de la época de la Neo-Babilonia, la Babilonia que tuvo que ver con la conquista de Israel. Bien, esta fue más o menos la zona geográfica que Babilonia invadió. Babilonia estuvo sobre Irán, sobre Irak, sobre Siria y sobre Jerusalén, Israel. Estuvo sobre esas naciones el reino de Babilonia. Luego vino otra parte, su pecho y sus brazos de plata. ¿A qué se refiere sus pechos y su pecho y sus brazos de plata? Ahí se lo da a Daniel la interpretación en el versículo 39, le dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Entonces, Daniel le dice, va a ser un reino que viene después del tuyo. Entonces, ¿cuál es ese reino que viene después del reino de Babilonia? Usted también lo encuentra descrito en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 5 precisamente, ahí se narra la historia del hijo de Nabucodonosor, que él se estaba burlando, estaba usando las copas que habían traído del templo de Dios y las estaba usando ahí con concubinas para brindar y todo eso. Entonces Dios en castigo manda y una mano empieza a escribir sobre la pared y escribe varias palabras. Entonces, como nadie podía interpretar esas palabras, trajeron a Daniel y Daniel se las interpretó. Y vea lo que le dice. Daniel 5:26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Recuerde, le está hablando al rey de Babilonia. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Aquí no queda lugar a duda de quién es, en este caso, el pecho de plata y los brazos de plata. Está hablando del imperio medo-persa, el imperio que conquistó precisamente al reino de Babilonia. Esa misma noche que la mano escribió, esa misma noche, los medos y los persas conquistaron e invadieron Babilonia. Entonces, aquí nuevamente vemos que eso se cumplió así como estaba profetizado, como Dios lo había indicado a Daniel, así se cumplió. Veamos, aquí están los datos del imperio medo-persa, del año 539 al 331, estuvieron 208 años. Y el imperio medo-persa, usted ve la extensión fue mucho más grande que la del imperio de Babilonia. Pero luego del imperio medo-persa vino otro imperio. Ya los narré al principio en la cronología, ahora estamos viendo desde el punto de vista profético de la narración que Daniel hizo de estos imperios. En el verso 32, la tercera parte de la estatua que seguía dice, su vientre y sus muslos de bronce. Entonces aquí menciona otra parte, otra sección. Pero Daniel mismo le da la interpretación y se la da ahí mismo en el verso 39 y le dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces, el primer reino era el reino de Babilonia. Luego venían los medos y los persas. Un solo reino, una unión de ellos dos, medos y persas. Y después venía un tercer reino. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el reino que sucedió a los medos y los persas? Eso también nos lo revela el libro de Daniel. Nos lo revela precisamente en el capítulo 8.
estos capítulos que estoy leyendo, tanto el capítulo 5 como el capítulo 8, usted los puede leer ahí completos y usted va a ver la historia. Pero yo saco el extracto o la parte fundamental de esos capítulos para poder aquí describírselos. Entonces Daniel 8, ahí narra la historia de un carnero que tiene dos cuernos con un macho cabrío que tiene un cuerno, y que ellos pelean. Y el macho cabrío que tiene un cuerno viene y arremete contra aquel que tenía dos cuernos. Y la pregunta, y el macho cabrío es el que vence a este que tenía dos cuernos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son esos? Daniel lo describe en Daniel 8, versículo 20. Para que usted vea cómo la Biblia se va interpretando ella sola y nadie tiene que estar inventando quién es quién. Daniel 8:20 dice: en cuanto al carnero que vistes, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces aquí le dice, el carnero que viste, que tenía los dos cuernos, eran los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrillo es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí describe precisamente al tercer imperio. Es el imperio griego. Y este imperio es sorprendente. Sorprendente por ese cuerno que menciona acá. Un cuerno grande que tenía entre sus ojos. Que ese cuerno es el rey primero. Yo quiero que vaya viendo cómo la Biblia va indicando las figuras. Por ejemplo, aquí menciona cuerno relacionado a un rey. Porque cuando hablemos de cuernos en algún momento va a hablar de reyes o va a hablar de reinos también. Entonces, ¿quién era ese cuerno que menciona acá? El más grande conquistador de toda la historia, Alejandro Magno. Él empezó las conquistas que hizo a la edad de 22 años. Empezó muy joven y en solo 11 años derrotó al imperio asirio. De hecho, el imperio asirio, en una batalla increíble, que solo la mano de Dios pudo haber hecho algo así, era un imperio que tenía cerca de 5 veces más soldados que el de Alejandro Magno, pero Alejandro no tuvo temor, no tuvo miedo, sino que fue y con 40.000 hombres destruyó aquel de 250.000, para que usted se dé cuenta cómo fue las conquistas que logró. Fue nombrado faraón de Egipto, después de que libró a Egipto precisamente de los medos y los persas. Pero a los 33 años, él duró 11 años en esa batalla, fue discípulo de Aristóteles. O sea, es sorprendente la historia de Alejandro Magno. A la edad de 33 años, él murió de repente. Cuando iba a hacer su conquista hacia la India, él murió de repente. Vea todo el territorio que él conquistó y salió de aquí, desde Grecia precisamente. Desde aquí, desde Grecia, y él conquista todo esto. Y esta descripción así es relatada de manera magnífica en el capítulo 8 del libro de Daniel. Menciona precisamente que desde este lado del sol iba a venir un rey, el macho cabrío, que iba a derrotar al carnero. Las posibilidades eran imposibles, pero fue algo que Dios dictaminó. Y uno puede ver en el libro de Daniel precisamente que quien quita y pone los reyes es Dios, nadie más. Él es el único que permite eso. Por eso es que Alejandro, a pesar de venir de aquí, de una zona tan pequeña, pudo conquistar todo el imperio medo-persa y aún más allá. ¿Cuál fue el que le sigue? Veamos, dice acá, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces aquí ya habla de sus piernas, piernas de hierro. ¿Cuál es la descripción o la interpretación? El cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Este cuarto imperio, nos lo dice la historia, ¿cuál fue? Fue el imperio romano. Y aquí doy la fecha del imperio romano. Aquí no estoy poniendo el tiempo de la República Romana, ni desde la fundación de Roma, que es muchísimo antes. Del año 753 a.C. se empezó a fundar Roma, leyenda o mito, Rómulo y Remo, por ahí nace Roma. Desde el año 146 ya Roma había conquistado todas las ciudades de Macedonia, o sea de Grecia, ya las había conquistado todas, pero el imperio romano como imperio nace en el año 27 a.C. y desde ese momento al emperador romano se le considera divino. Entonces, y es un imperio que
así como está descrito aquí en el libro de Daniel, así fue como se comportó. Un imperio muy sangriento. Tuvieron enemigos como la ciudad de Cartago, y esa ciudad de Cartago narra la historia, que ellos vinieron y arrasaron la ciudad, metieron arado después y le echaron sal, para que nadie volviera a habitar esa ciudad de Cartago. Así hicieron también con Israel, destruyeron toda la ciudad, destruyeron el templo de Dios, arrasaron la ciudad, le metieron fuego. Cuenta el historiador Josefo que así como Babilonia destruyó el templo un 10 de agosto, en esa misma fecha, 10 de agosto, el Imperio Romano destruyó el segundo templo. Entonces, ve al Imperio Romano el alcance que tuvo. Un detalle aquí, antes de pasar al Imperio Romano. Yo quiero que noten este pasaje que está acá arriba, que habla de dos secciones de este imperio. Sus piernas de hierro. Pero después habla de sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Pero es el mismo reino, es el mismo imperio, solo que tiene una forma final. Y aquí la subrayo. Esa forma final de ese imperio romano son sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa forma final es la que estamos esperando que va a surgir, cuya parte fundamental es el hierro. O sea que parte fundamental viene de lo que fue el antiguo imperio romano, y que falta que se manifieste precisamente la forma final de ese imperio. Aquí están las naciones que formaban parte de ese gran imperio romano. Prácticamente gran parte de Europa, España, Italia, Francia, Grecia, y ahí puede ver, y también partes aquí donde está Egipto, Palestina, Turquía, algunas partes de África. Entonces esas fueron partes que formaron el imperio romano. Hoy usted puede verlo. Entonces esas naciones formaron parte de ella. Pero lo que narra la Biblia es que va a venir una unión de lo que fue parte de ese hierro con parte de barro, y eso es lo que vamos a ver ahora. Dice la escritura en el verso 41: y lo que diste de los pies y los dedos en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, representan un reino dividido, pero habrá en él algo de la solidez del hierro, según vistes el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según vistes el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Sabe? Esta habla de la última forma de ese imperio que va a surgir, pero es continuación del imperio que estuvo antes, de ese imperio romano. Y lo ve en continuación porque mantiene parte de la solidez que tuvo ese hierro. O sea, parte de eso va a formar parte de este imperio que va a darse. Y este es el imperio que nosotros conocemos como el reino del anticristo, el que se va a dar. Ahora es interesante, y le hacía la reflexión aquí a mi familia, cómo se describe esto. Porque con esta crisis que tenemos hoy del coronavirus, además de el cambio climático, además de otros problemas de índole internacional, se ve una gran necesidad de un liderazgo mundial. ¿Por qué? Porque un problema como este del coronavirus no se puede atacar un país de manera independiente. Porque si cada país lo trata de resolver de manera independiente, nunca lo vamos a resolver. Porque con un país que quede con personas contagiadas allá en el recóndito de cualquier país, todo el mundo está expuesto. A menos que todo el mundo aísle a ese país, así como lo hizo de manera injusta, podríamos decir, los Estados Unidos con Cuba. Y que los tengan aislados ahí de todo comercio y de toda situación. Pero eso es difícil. ¿Qué es lo que están hablando los líderes hoy? Y aquí es donde llama la atención la forma de este imperio, porque es un imperio que va a estar formado por elementos que no son homogéneos, que son heterogéneos. Si hoy surgiera un liderazgo por esta necesidad que tenemos como raza humana, así como surgió la ONU después de algo que amenazó la humanidad como la Segunda Guerra Mundial,
Hoy puede surgir un nuevo liderazgo mundial o afianzarse un nuevo liderazgo mundial, pero en un mundo que es heterogéneo, donde tenemos China con unos principios, Japón por otro lado, Europa por otro lado, Rusia por otro lado, Estados Unidos por otro lado, Latinoamérica por otro lado, cada quien con distintos niveles de desarrollo, cada quien con distintas necesidades, cada quien con distintas ideologías inclusive, pero que se ocupa un nuevo orden de manejo de cosas. Es así. Hoy mirábamos la noticia que el presidente de Estados Unidos decía que no se le vendiera, la marca 3M no le vendiera mascarillas a Latinoamérica, ni a Canadá. ¿Por qué? Porque todas las quieren para Estados Unidos. Ese tipo de situaciones no pueden ocurrir. Ese tipo de cosas no pueden ocurrir donde se privilegia a unos y se atente contra otros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo las noticias en nuestro tiempo? Estas son noticias de este tiempo. Solo voy a leer los encabezados, usted los puede buscar ahí. Experto dice: la crisis del coronavirus podría llevarnos a un nuevo orden mundial. Otro: el orden mundial previo al virus era letal. Y aquí lo que está criticando precisamente es eso, que el sistema actual del mundo es fatal ante este tipo de epidemias. Se ocupa un nuevo orden geopolítico para poder hacer frente a este tipo de pandemia. Le voy a poner otro ejemplo de cosas que se pueden potenciar con este virus. Por ejemplo, un gran mal que puede causar la transferencia del virus es el uso del papel moneda, el dinero. A alguien se le puede ocurrir la brillante idea, que ya está, deshagámonos del dinero y ahí está un chip. Y así también ya nadie se da la mano. Un chip en la mano derecha o en la frente. Inclusive, Obama tenía una idea parecida para monitorear signos vitales. Imagínense que ese chip pudiera dar la temperatura suya y dice doña Marlene, que está aquí, tiene alta temperatura. No, aislémosla. Facilito detectar cuando problemas así se pudieran dar, y todo usando tecnología en seres humanos. La excusa perfecta para muchas cosas pueden empezar a darse. Ya la ONU tenía que para el 2030 cada ciudadano del mundo tenía que tener una identificación única. Algunos interpretaron eso como el chip. Yo nunca lo vi ahí declarado como tal, pero sí dice que tiene que tener una identificación única cada ciudadano mundial. Aún nuestro mandatario ya empieza a hablar de un nuevo orden también en la humanidad. Vea que otras cosas. Henry Kissinger: la pandemia del coronavirus alterará el orden mundial para siempre. Y él hace la referencia que así como la Segunda Guerra Mundial alteró el orden mundial y surgió la ONU, así este coronavirus que amenaza a la humanidad tiene que traer un nuevo orden mundial. Coronavirus a las puertas de un nuevo orden mundial. Entonces, esto se está hablando y ya se está murmurando, ya se está así anunciando para que todo el mundo se vaya preparando. Hoy, después de esta crisis, ¿qué ocupa la humanidad? Ocupa a alguien que lo saque de la recesión que viene, lo saque de la crisis alimentaria que viene. Se ocupa un liderazgo mundial. Eso es lo que el mundo está diciendo. Pero nosotros, entendidos, podemos conocer muchas de las cosas. No digo que eso vaya a ocurrir, pero el escenario se está preparando, el escenario se está dando. Y aún más cuando aquellos que somos de teorías conspiradoras, ¿verdad?, vemos que la televisión italiana presenta un video en el año 2015 que habla de este virus. Y que varios países le decían a China: ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás jugando con fuego, inventando un virus a partir del SARS con murciélagos? Precisamente descripción como esta que hoy vemos ahí. Líderes mundiales como Bill Gates lo anticipó. No sé si lo profetizó, pero lo anticipó. Entonces, se hicieron escenarios así. Entonces, muchas cosas de estas pueden estarse propiciando para preparar esto. Yo quiero que lo vean, no solamente a nivel político, no solamente a nivel de las epidemias. La naturaleza misma nos está hablando que nos estamos acercando a un límite. Nos estamos acercando a un punto. ¿Cuál es ese punto? Y no quiero que tenga temor, porque quiero que vea el punto. Y por eso las profecías son tan preciosas. La última parte de la visión, del sueño de Daniel. Daniel se la revela a Nabucodonosor, versículo 44. Y en los días de estos reyes, hablando de los pies, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido,
ni el reino será dejado a otro pueblo. Ya no va a venir otro que lo conquiste, sino que el reino va a ser así para siempre. Sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Es un reino eterno, un reino que viene a implantar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal como viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Yo quiero que vean, Dios dijo que iba a venir un imperio después de Babilonia. Dijo que iba a venir un imperio después de los medos y los persas. Dijo que iba a venir un imperio después de los griegos. Y dijo que iba a venir un imperio después de este imperio romano. Y iba a venir un imperio, o un reino mejor dicho, que va a venir a establecerse para siempre. Y que va a golpear a los pies de esa estatua, a esos reyes que se van a formar, que se van a dar, y en la medida que nos que entremos al estudio de estas profecías, vamos a ver cómo es ese rey, cómo es ese reino que se va a formar del anticristo, qué características va a tener, pero sobre todo cómo es derrotado por nuestro Señor. Él, en el libro de Daniel capítulo 2, Él deja muy claro que Dios quita y pone reyes. Él muda los tiempos y Él sabe el tiempo y la hora. Amén. Y Él solo está pendiente de que sea el momento preciso para venir a esta tierra. En primer lugar, a cumplir una promesa a la iglesia, la cual no va a pasar por todas estas gran tribulación que vamos a ver, pero que sí vamos a ver el principio de dolores. Y ojo, ya lo estamos viendo. Pero Él dijo que cuando empezáramos a ver el cumplimiento de esas cosas, usted y yo tenemos que estar listos, preparados, porque nuestra redención está cerca. ¿Sabe cómo el pueblo de Israel estaba listo cuando el Cordero de la Pascua fue ofrecido? Y que les dijo en las puertas de sus marcos, en los marcos de las puertas pusieran sangre del Cordero para que la muerte pasara de largo. ¿Sabe cómo les dijo Dios que estuvieran el pueblo de Israel? Les dijo que estuvieran listos como para salir, porque ya iban a salir, porque al día siguiente se iba a dar su libertad. Así hoy el ángel de la muerte pasa por muchos lugares. Nosotros estamos encerrados en nuestras casas. Y lo que el Señor nos enseña en su palabra es que su venida está cerca. Y yo cada vez que veo el estudio de las profecías y de estos tiempos finales, es precisamente eso. La naturaleza, la sociedad, los políticos y todo el mundo anuncia una única verdad: Cristo viene pronto. Ojo, usted no está esperando al anticristo, usted está esperando al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es cierto, el anticristo va a aparecer, pero nosotros vamos a estar allá arriba con el cielo, en el cielo, gozándonos allá con nuestro Señor. Y eso va a ver usted a lo largo de este estudio de las profecías, para que su corazón se llene de esperanza, para que su corazón se llene realmente de fe y su vida esté afianzada en Dios. Porque este día no nos tiene que sorprender como ladrón en la noche, sino que somos del día para estar nosotros pendientes de las señales que Él nos dijo que iba a venir y que iba a cumplir por usted y por mí. Amén. Amén. Así que en esta noche estamos completando este primer estudio. Y así como este, vamos a estudiar otros más. El próximo capítulo que vamos a estudiar es el capítulo 7. Voy a apagar aquí un momento. Si usted lee el libro de Daniel, vaya leyéndolo así de manera continua. Y también si tiene preguntas, me las puede ir realizando ahí a través del correo electrónico. ¿Cómo es? Ya han estado mandando preguntas. Ah, ok, ya me mandaron preguntas, me dicen ya las vamos a revisar, ya las vamos a contestar. Y tal vez en la próxima reunión también podemos dar a responder las preguntas que me mandaron para que todos ahí las conozcan. Y lo que quiero es que usted conozca de esto, de lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Son estudios que muy pocas veces se hacen en las iglesias y ojo, son estudios que Dios dedica a su pueblo. Así como el libro de Daniel tiene una dedicación especial para Israel, el libro de Apocalipsis tiene un mensaje especial a la iglesia. De hecho, es dirigida a 7 iglesias que estuvieron en Asia. Entonces, es una palabra que Dios nos dejó a nosotros. Tenemos que estudiarla.
La suma de su palabra, dice la Escritura, es verdad. Así que no dejemos a un lado estos libros preciosos que Dios nos ha dado. Si le han parecido bien, comparta estos mensajes con otras personas. Es especialmente dirigido a la iglesia, pero aún el mundo no creyente también puede hacerlo. Y por eso también quiero hacer una oración. Por si usted ha escuchado y ha empezado a escuchar este mensaje el día de hoy y Dios ha tocado su corazón. Si Dios ha tocado su corazón, o inclusive si usted conoció y estuvo en una iglesia hace mucho tiempo y se ha apartado, dice la Escritura, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, porque nunca decayó su misericordia. Si usted está hoy con vida, su misericordia no ha decaído para con usted, y nuevas son cada mañana para usted esas misericordias. Ahí yo quiero orar. En primer lugar, si hay personas que quieren recibir a Cristo Jesús como el Señor de sus vidas, pueden hacer una sencilla oración conmigo. Padre Celestial, estoy delante de ti y vengo para pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados. Para decirte, Señor, que me he equivocado en la vida, que he vivido apartado de ti, he vivido a mi manera. Pero en este día y en este lugar, yo quiero entregarte mi corazón. Quiero hacerte el Rey de mi vida, reconocerte como el Señor de mi vida. Te entrego todo lo que soy, para que tú me transformes conforme a tu voluntad. Para que tú, oh Señor, me cambies conforme a tu palabra, me llenes con tu Espíritu Santo y me hagas una nueva criatura. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi carácter, cada área de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.